Ok, esta semana vamos a continuar con ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Acá en la presentación, pues, dice también campo direccional e isofinas. Estos temas van a quedar de opcional, van a ser de estudio independiente, entonces no serán evaluados. Así que estos los pueden estudiar de manera independiente. Entonces, vamos a recordar la ecuación diferencial en su forma normalizada, ¿verdad? Que es la derivada de y con respecto a x más p de x por y igual a una q de x. Esta era la ecuación diferencial lineal de primer orden en su forma normalizada. ¿Cuál es la solución general? Bueno, podemos poner en una fórmula de este tipo, ¿verdad? Que se deduce después de hacer varios despejes o varios razonamientos. Y al final, donde mu es el factor integrante e elevado a la integral de p de x diferencial x. Ojo, ¿verdad? Aquí es en la forma normalizada. Ya hemos discutido cuando no está normalizada. Ahorita haremos un ejemplo donde vamos a realizar una normalización. Antes de ver un ejemplo en mi cuaderno de notas, vamos a ver el ejemplo de la presentación. Dice, determine la solución general de esta ecuación diferencial. ¿Ok? Está bien. Esta es una ecuación diferencial lineal y de primer orden, porque la derivada de orden más alto es la primera derivada con respecto a x. Ahora lo otro es que tenemos funciones que dependen solo de x y que multiplican tanto a y' como a y. Y aquí tenemos una función meramente que depende de x. Entonces, vamos a normalizarla porque esta no tiene la forma normalizada. Suponiendo, ¿verdad?, que x no es igual a 0, sino entonces tendríamos problemas. Para esto vamos a desarrollar un método luego con series de potencias, por ejemplo, alrededor de un punto singular regular o un punto final, dependiendo del problema. En fin. Entonces, al normalizar, es decir, paso a dividir todo por x, ¿verdad? Si yo divido por x acá y acá y acá, pues me va a quedar esta ecuación diferencial normalizada. Ya y' menos 2y igual a x cuadrado e a la 2x. Entonces, en este caso, identifico los elementos como en la ecuación diferencial lineal de primer orden normalizada. P en este caso es menos 2 y Q es x cuadrado e a la 2x. ¿Cuál es el factor integrante para esta ecuación diferencial? Entonces, mu es igual a e a la integral de P, como tenemos acá, de x. Entonces, al integrar es e a la integral de menos 2x de x. En ese caso, la integral va a darnos e a la menos 2x. Veremos la discusión que había hecho la semana pasada sobre no poner un más y aquí. Digamos, la idea es que todo eso gira en torno al que los factores integrantes son un múltiplo de un factor integrante es factor integrante también de la idea. Así que por eso, digamos, la razón es que no se pone más la constante aquí en esta integral. En fin. Entonces, el factor integrante es e a la menos 2x. ¿Cuál es la solución general? Bueno, según esta fórmula, va a ser 1 entre mu por la integral de q de x, mu de x, más una constante real. En este caso es 1 entre mu, 1 entre e a la menos 2x por la integral de x cuadrado, que eso es x cuadrado e a la 2x, es q de x, que es esto de acá. Y el factor integrante es e a la menos 2x. Como ustedes pueden ver acá hay cancelación, ¿verdad?, de estos dos términos. Y entonces lo que va a quedar en la integral es x al cuadrado. Ahora, 1 entre esto es lo mismo que e a la 2x, entonces se pone así. Y lo que sigue es hacer calculitos de sencillos. Entonces, en este caso, la integral que tenemos acá es x al cubo tercios más la constante, ¿verdad? Y esta sería la solución general para este ejercicio. Vamos a ver otro ejemplo. Este ejemplo, ¿verdad?, es un ejercicio sugerido en la presentación de la semana anterior. Aquí ya está resuelto, vamos a discutirlo. El plus que tiene este ejemplo es que trae un cambio variable. Los cambios de variable usualmente son para poder expresar la ecuación diferencial que usted tiene en una ecuación diferencial conocida. En este caso, la idea es reducirla a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Es decir, vamos a llevarla a esta forma. Nada más que cuidado porque con el cambio de variable, pues las variables nuevas no necesariamente, digamos, siguen estrictamente la dependencia que indica acá. Ya lo veremos. Ok. Está bien, el cambio de variable sugerido es u igual al logaritmo natural de y. Entonces, ¿qué hay que tener presente? Primero, bueno, como u es igual al logaritmo natural de y, eso es equivalente a decir que e a la u es y, ¿verdad? Simplemente exponenciando
Ahora, vamos a calcular la derivada de u con respecto a x. ¿Por qué la derivada de u con respecto a x? Porque los cambios de variables siempre son funciones. En este caso que dependen de la variable independiente de la ecuación diferencial. En este caso es x. Podría ser t también. En otras ecuaciones lo verán. Para no acostumbrarse solo a x y y, ¿verdad? También tenemos otras variables o otras letras, ¿no? Entonces, al derivar u con respecto a x, usamos esta expresión de acá y vamos a tener que usar regla de la cadena porque y, que es la función incógnita en la ecuación diferencial, depende también de x. Entonces, el logaritmo natural de y es una composición de funciones. Entonces, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a la derivada con respecto a x de esta expresión. Pero esta expresión se deriva 1 entre y, por regla de la cadena, por la derivada de y con respecto a x. Esa es la situación. Uno podría cambiar, ¿verdad? Y, sabemos qué es esto. Como se guste, ¿verdad? En resumen, lo que queremos es, con el cambio de variable, dejar que la ecuación diferencial nueva esté expresada en términos de la función u y la variable independiente x nada más, es decir, u y x y sus diferenciales respectivos. Vamos a tratar de desaparecer y en la medida de lo posible. Entonces, la derivada de y con respecto a x es esto, ¿verdad? Después de hacer este despeje de acá. Y sustituimos todo eso, es decir, vamos a ir a cambiar la derivada de y con respecto a x, es decir, y' por este término que acabamos de poner acá. Lo sustituimos ahí, es x por esa derivada, en estos términos, menos 4x cuadrado por, ¿qué es este y? Y es e a la u. Más 2 por y, logaritmo natural de y. 2e a la u por logaritmo natural de y, que es u. Vean que en este caso, ¿por qué se cancelan estos e a la u? No es que los cancelo por puro gusto, sino que lo que pasa es que saco factor común e a la u, es decir, esto debería sacarlo factor común por acá. Y como siempre va a ser positivo, es decir, e a la x, recordemos que es una función positiva, es decir, nunca se va a anular. Entonces puedo pasar a dividir 0 entre eso y sigue dando 0. Entonces me queda la ecuación diferencial de esta manera más simplificada. Además lo que hago es pasar este menos 4x cuadrado aquí y para revelar, digamos, que esta es una ecuación diferencial lineal. Y además normalizo. Es decir, al normalizar obtengo esta ecuación diferencial para u. Entonces es para la función u. Y notamos entonces que esto es lineal para la función u. Entonces identifico los elementos. Vean que tienen la misma forma de esta ecuación, nada más que está para la función 1, para la función y. En fin. Entonces identifico p de x y q de x igual. Entonces p de x es 2 entre x y q de x es 4 por x. ¿Cuál es el factor integrante? Mu es igual a e a la integral de p de x, es decir, 2 entre x. Cuando usted hace esa integral, queda e a la logaritmo natural de x cuadrado y por propiedad de exponencial y logaritmo, nos queda que esto es x al cuadrado. Entonces, cuidado acá, porque a veces suelen confundirse. ¿Cuál es la solución general para esta ecuación diferencial en u? Es u igual a 1 entre mu. Ven, recurrimos a esta fórmula, pero para la función u, porque esa es la que estamos resolviendo, esa ecuación diferencial. U es igual a 1 sobre mu por la integral de, y el cuento sigue, ¿verdad? U de x por el factor integral. Entonces aquí ya es puro cálculo y vemos que al simplificar nos queda esta expresión que está en azul, pero debemos ahora volver a la función incógnita original que es y. Entonces sabemos que u es igual al logaritmo natural de y. Entonces nada más despejamos y. Es decir, vean que u es esto. Eso quiere decir entonces que el logaritmo natural de y, que es u, es esta expresión de acá, que es x cuadrado más c entre x cuadrado. C constante, ¿verdad? Real. Entonces nada más despejando y, en este caso exponenciando, nos queda que y es igual a e elevado a este término, que es x cuadrado, más c entre x cuadrado con c constante. O sea que en este caso, este cambio de variable, por sustitución, hace que esta ecuación diferencial, que tratando por alguno de los métodos previos no podemos resolverla, por lo menos no hemos intentado hacerlo por otro. Entonces, haciendo caso a la sugerencia, podemos ver que ese cambio de variable, usando aquí en este caso regla de la cadena, pues nos reduce la ecuación diferencial a una ecuación diferencial lineal para la función u. Después de resolverlo para u, tenemos que volver a la función y. Y en este caso la expresamos en esta forma. Bueno, seguidamente vamos a resolver otro ejemplito de una ecuación diferencial lineal de orden 1. Vamos a ver cómo proceder. Solución para este ejercicio.
Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden. Sin embargo, no está normalizada. Eso no es problema. Entonces vamos a normalizar. Tenemos que y'. Vamos a dividir por coseno de x todo. Entonces va a quedar 2 por sen de x, y, entre coseno de x, ¿verdad? Esto va a ser igual a e a la menos 2x por coseno de x entre coseno de x. ¿Ok? O sea, lo que estoy haciendo es dividiendo, suponiendo que coseno de x no es 0, ¿verdad? Claramente, para poder normalizar. Entonces, al dividir, nos queda normalizada y vamos a simplificar la ecuación diferencial. Es decir, esto es y' más 2 sen entre cos. Eso lo vamos a dejar así porque vamos a ver qué es más cómodo trabajar cuando hagamos una integral. Yo puedo poner tangente de x, ¿verdad? Sabemos que esto es igual a tangente de x. Está bien, pero nos va a servir más en esta forma. Este cancela, ¿verdad? Y nos queda e a la menos 2x. Ok, está bien. Vean que es una ed lineal de primer orden. Bueno, se entiende que es de primer orden. Entonces identificamos P y Q rápidamente. P de X y Q de X. Entonces, P de X es lo siguiente. P de X es 2 veces sen de X sobre cos de X. Y Q de X es igual a e elevado a la menos 2 por X. Ok, está bien. Entonces calculamos el factor integrante, ¿verdad? Que es el siguiente paso. Vamos a hacerlo así. Mu va a ser e elevado a la integral de P de X diferencial de X. O sea que es e elevado a la integral de, y P de X aquí esto es un 2, ¿verdad? No es un alfa, parece un alfa. 2 sen de X sobre cos de X diferencial de X. ¿Ok? Entonces, haciendo un cambio de variable, ¿verdad? Hacemos U igual a coseno de X. Entonces, de U es menos sen de X. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo mismo que e elevado a la menos 2 por logaritmo natural de U, que sería valor absoluto de coseno de X. En este caso, digamos, dijimos que para los factores integrantes no vamos a poner los valores absolutos para simplificar el asunto. Otra vez, recordemos que si tomamos U como coseno de X, entonces la derivada de eso con respecto a X es menos sen de X, de ahí el menos, ¿verdad? Bueno, entonces esto sería, aplicando leyes de los exponencial y logaritmo, esto sería el logaritmo natural de coseno de X a la menos 2, ¿verdad? Así. Y bueno, eso es igual a coseno de X a la menos 2. O sea que eso sería 1 sobre coseno cuadrado de X. Ese sería el factor integrante. Entonces, ¿qué sería Y? En este caso, Y es igual a 1 sobre mu por la integral de Q de X por mu diferencial de X más una constante. Es decir, en este caso, 1 sobre mu es 1 entre este término de acá. 1 entre coseno de cuadrado de X. Sin embargo, al realizar eso, nos va a quedar coseno cuadrado de X. Por la integral de Q. Recordemos que Q de X es e elevado a la menos 2X. Entonces esto es e elevado a la menos 2X sobre por el mu. Entonces sería lo siguiente. Entonces, siguiéndolo bien, era e a la menos 2X por 1 sobre coseno cuadrado de X, diferencial de X más una constante. Ok, entonces esto queda de la forma coseno cuadrado de X por la integral e a la menos 2X sobre coseno cuadrado de X, diferencial de X más. Ahora, esta integral, a mi parecer, no es integrable por métodos elementales. Lo vamos a averiguar usando Wolfram Alpha. Efectivamente, digamos, acá lo que estoy haciendo es digitando la integral en esta forma, aquí en Wolfram Alpha, y lo que podemos notar es que esta integral no puede dar en términos elementales. Eso quiere decir que es una integral que la vamos a dejar de esa manera. Por lo tanto, nuestra solución
es la que obtuvimos anteriormente sin hacer esta integral. O sea que esa integral no se puede expresar en términos elementales por los métodos que conocemos. Y entonces esta sería la solución general de esta ecuación diferencial. Este es uno de los ejercicios, por cierto, que viene en la lista del profesor Adrián, de los ejercicios sugeridos para la semana 1, para tema 1. Entonces aquí tenemos resuelto este ejercicio. Ahora vamos a resolver otro ejercicio en el cual involucramos un cambio de variable. Entonces vamos a resolverlo. Dice, haga cambio de variable u igual a tangente de y para calcular la solución general de esta ecuación diferencial que se nos presenta por acá. Ok, entonces como dice que u es igual a tangente de y, el mismo principio de la versión de la presentación que tuvimos con el logaritmo natural de y, u igual al logaritmo natural de y. Vamos a calcular lo siguiente. La derivada de u con respecto a x es igual por regla de la cadena. La derivada de tangente de y es secante cuadrado de y por la derivada de y con respecto a x. Esto sería entonces nuestro, a partir del cambio de variable, pues la relación que hay entre las derivadas. Muy bien. Este hecho lo vamos a utilizar allá atrás, aquí, para sustituir. Entonces veamos qué otra relación podemos obtener. Implica esta última igualdad de acá. Eso implica, vamos a despejar la derivada de y con respecto a x. Esto de acá lo pasamos a dividir aquí. Pero recordemos que el recíproco de secante de y es coseno de y. Significa entonces que esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar coseno al cuadrado de y por la derivada de u con respecto a x. Entonces, esta muy importante, eso que acabamos de obtener ahí, lo vamos a sustituir en la ecuación diferencial. O sea, aquí lo que nos interesa es sustituir esto. Y también, ¿verdad? Esto que tenemos por acá. Cerramos un toquecito en un recuadro. ¿Está? Entonces vamos a ir a sustituir. Sustituyendo en la ED. A ver, cerrar el lapicito. Sustituyendo en la ED, la ecuación diferencial, vamos a obtener lo siguiente. La derivada de y con respecto a x está ahora expresada de esta manera. Entonces ponemos coseno al cuadrado de y por la derivada de u con respecto a x más x por sen de 2y. Vamos a hacer aquí una observacioncita, porque ese sen de 2y lo podemos simplificar. Podemos que sen de 2y es igual a 2 veces sen de y por coseno de y. ¿Verdad? Entonces, pongamos eso ahí. Tenemos lo siguiente. Entonces, x por sen de y por coseno de y. ¿Verdad? Ah, bueno, y nos hace falta un 2 también. Eso no lo podemos olvidar porque es 2 veces sen de y por de y. Entonces, vamos a poner el 2 acá. No se nos vaya. Listo. Esto es igual a x por e elevado a la menos x cuadrado por el coseno al cuadrado de y. ¿Okay? Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? Recordemos que tenemos que deshacernos de y. Por lo menos que y no aparezca en esta ecuación diferencial. Entonces vamos a hacer algunas simplificaciones y tenemos que ir a sustituir, ¿verdad? Por u derivada de u con respecto a x. Entonces aquí el siguiente toque es pasar a dividir todo por coseno cuadrado de y. Entonces dividamos todo por coseno cuadrado de y. Vamos a poner aquí dividimos todo por cos cuadrado de y significa entonces que al dividir todo nos queda de u de x más 2 veces x por sen de y. Y cuando dividimos por coseno cuadrado aquí, hay un coseno arriba, entonces queda un coseno abajo, ¿verdad? Cos de y. Esto es igual a, aquí queda x a la menos x al cuadrado y este se fue, ¿verdad? La división. Aquí interesante porque la derivada de u con respecto a x aquí nos queda más 2x por, ¿qué es sen de x entre coseno de x? Ya lo habíamos dicho antes. Eso es, bueno, lo dijimos en el anterior.
en el video anterior. Esto es igual a tangente de y. Eso es tan de y. Y eso es igual a x a la menos x al cuadrado. Ah, pero sorpresa, porque tan de y es nada más y nada menos que u. Lo tenemos en este recuadrito. Entonces, aquí tenemos la derivada de u con respecto a x más 2xu es igual a x a la menos x al cuadrado. Entonces, tenemos una ed lineal para u, ¿verdad? Para la función u. Entonces, procedemos. Ya sabemos de una vez aquí, ya está normalizada. Además, vemos que aquí hay un 1 multiplicando la derivada de u con respecto a x. Entonces, buscamos el factor integrante. Eso es e elevado a la integral de p de x. Aquí ya no lo voy a poner p de x, sino que de una vez acudo al terminito. Y eso sería e elevado a la x al cuadrado, ¿verdad? Al hacer la integral. Entonces, tenemos lo siguiente. Eso implica que la solución general para u, ¿verdad? Cuidado. Es 1 sobre mu, es decir, 1 entre e a la x al cuadrado por la integral de q. Y q sería x a la menos x al cuadrado por mu, que es e a la x al cuadrado, diferencial de x, más una constante con sin r. Sin r. Bueno, entonces tenemos que u es igual a, aquí esto lo podemos reescribir así, menos x al cuadrado. Y aquí cancelamos este par de individuos. Ahora vamos a señalar con otro color. Porque eso da 1. Eso da 1. Entonces queda x, la integral de x, diferencial de x más c. Que eso sería entonces e a la menos x al cuadrado por la integral de x sería x cuadrado medios más c. Ok, entonces ahí lo tenemos. Sin embargo, como u es igual a tangente de y, pues entonces eso implica que como u es esto, simplemente tangente de y va a ser igual a e a la menos x al cuadrado por x al cuadrado medios más una constante con c en r. Entonces aquí lo tenemos. Nos podríamos poner como una observación, ¿verdad? Digamos, la solución general ya la tenemos en términos de x y de y, ¿verdad? Y, como está de manera implícita, uno podría despejar. Es decir, y es arco tangente de e a la menos x cuadrado por x cuadrado medios, digamos, puedo distribuir más e a la menos x cuadrado por c, digamos aquí. Nada más que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque para poder aplicar arco tangente hay que tener ciertas consideraciones sobre el dominio de x, por ejemplo. Pero bueno, esto puede ser válido imponiendo ciertas condiciones. Pero en todo caso, esta sería la solución general. Y aquí está resuelto entonces este ejercicio. Bueno, y ya que estamos hablando de cambios de variable, que ya hemos entrado a hacer varios cambios de variable en algunos ejercicios, ejemplos, tenemos una ecuación diferencial que se llama la ecuación de Bernoulli. Es una ecuación diferencial de esta forma, donde vean que se parece bastante a la ecuación diferencial lineal de primer orden, nada más que el detalle es que hay un y a la n aquí, a la par del u. Entonces eso no permite que sea una ecuación diferencial lineal de primer orden como la hemos visto con el método de resolución que estamos aplicando. Entonces, ¿cómo hacer para tratar de, o para quitar este y a la n de acá? Claro, n igual a 0 no igual ni a 0 ni a 1, porque si es igual a 0, pues lo que pasa es que queda la ecuación diferencial lineal que ya sabemos. Y si y es igual a 1, pues también podemos hacer un toquecito ahí. De pasar a restar, entonces nos va a quedar una ecuación diferencial lineal de la que ya conocemos, homogénea. Entonces no tiene mucha gracia. Entonces, si hacemos que n no sea ni 0 ni 1, puede ser, digamos, otro número entero o racional, me parece. Entonces, ¿cuál es el cambio de variable sugerido para este tipo de ecuación diferencial? Ojo, aquí verá que está normalizado. Vamos a realizar una sustitución. Algunos autores usan v, yo uso u y otros autores usamos u, ¿verdad? Bueno, usan. Entonces, vamos a hacer el cambio de variable u igual a y elevado a la 1 menos n. ¿Qué pasa entonces aquí? Cuando usted deriva u con respecto a x, pues vamos a derivar esto con regla a la cadena también, porque sabemos que y
depende de x y y está compuesto con la función, con una función elevado a la 1 menos n, ¿verdad? O sea, una función con potencia. Entonces, al derivar nos queda 1 menos n por y elevado a la menos n. ¿De dónde sale ese menos n? De hecho, recordemos que por la regla de la derivación es el exponente baja y después queda con 1 menos n menos 1, ¿verdad? Entonces, los 1 se van y quedan menos. Por la derivada de y con respecto a x. Al hacer todo el trabajo, lo que va a pasar es que la ecuación diferencial va a quedar de esta manera. Digamos, ustedes pueden comprobarlo. Es un ejercicio que les queda ahí. Pero no es necesario, digamos, hacer todo esto. Ustedes quieren hacerlo, lo hacen. Pero, por ejemplo, la ecuación diferencial después de este cambio de variable y esta relación entre las derivadas, se va a obtener esta ecuación diferencial que está en el cuadrito. Es decir, vamos a obtener una ecuación diferencial lineal para u, ¿verdad? Donde vamos a tener esta expresión. Vean que entonces lo nuevo, digamos, como si uno hace ese cambio de variable, es que aparece un 1 menos n aquí y aquí, pero conservamos el p y el q, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace ese cambio de variable. Y vean que es una ecuación diferencial lineal, donde vamos a tomar el nuevo p, digámoslo así, porque está lineal. Entonces podemos, digamos, hacer un cambio de notación. Eso sí, para no confundirse, a este le podemos llamar p mayúscula, p de x mayúscula, y a este le podemos llamar q de x mayúscula. Entonces vean que la ecuación diferencial tiene la forma de una e de lineal, ¿verdad? E de lineal, como la hemos resuelto hasta el momento. Ven, entonces donde el p es esto y el q sería esto. No son el mismo p y q, ¿verdad?, de la ecuación original, sino que tienen el escalar 1 menos n multiplicándolos. Entonces pasemos a ver un ejemplito. Tenemos esta ecuación diferencial, que ¿cómo sabemos que es de Bernoulli? Bueno, en primera instancia vemos que hay un y elevado a cuadrado por la función que depende de x acá. Vamos a normalizar primero. Entonces, al normalizar, obtenemos esta ecuación diferencial. Eso sí, verán, la normalización x no es igual a 0, si no, entonces no tendría sentido dividir acá. Ok, entonces, y aquí le damos la forma explícita de Bernoulli, vean ustedes. Aquí tenemos el p minúscula, y este es el q minúscula, y esto es el y elevado a la n. Bueno, tiene la forma de una ecuación diferencial tipo Bernoulli. Ok, entonces, ¿cuál es el cambio de variable? El cambio de variable es u igual a y elevado a la 1 menos n. ¿Cuál es ese n? El n es el exponente que tiene esta y. En ese caso, n es 2. Entonces, u igual a y a la 1 menos 2, o sea, y a la menos u. Cuando usted calcula la derivada y hace todo lo que haya que hacer, al final de cuentas, digamos, parece un poquito, digamos, como tedioso volver a hacer esto. Simplemente es, bueno, yo sé que con este cambio de variable, la ecuación va a quedar de esta manera para la función u. Entonces va a quedar la derivada con respecto a x menos. Aquí va la función p, ¿verdad? ¿De dónde sale este negativo? Recordemos que el n es 2, entonces el término 1 menos n, en nuestro caso va a ser 1 menos 2, menos 1, o sea, menos 1 por esto. Y el menos 1 está aquí. Entonces acabamos de notar que simplemente, digamos, la ecuación, podemos usar esta formulita para simplificar. Si usted ya quiere trabajar esto y con el cambio de variable hacer todo lo que haya que hacer, no está mal, practica. Pero no es necesario en el caso de Bernoulli, porque ya está determinada de esta manera. Entonces nos baja a una ecuación diferencial lineal para u. Entonces, ¿cuál es el factor integrante ahora? Analizamos esta ecuación diferencial, vamos a resolver. El p mayúscula, que yo dije ahora ya, es básicamente este, menos 1 entre x. Realizamos esto y el factor integrante resulta ser 1 sobre x. Entonces, ¿qué es u? Ojo, ¿verdad? Lo puse en rojo porque la ecuación diferencial la estamos resolviendo para u. U es 1 entre mu por, y todo el cuento, ¿verdad? La función de acá multiplicando al factor integrante mu. Bueno, resulta ser que esta es la solución. Y ustedes pueden, digamos, utilizar integración por partes. Porque esta integración es un poquito difícil al principio, digamos, pareciera difícil, pero no lo es. Usted puede hacer por partes esa integral y le va a dar que no, este resultado. ¿Ok? Entonces, al final de cuentas, u resulta ser esta funcioncita acá en términos de x. Pero, recordemos que venimos de un cambio de variable, ¿verdad? Que u era esto. Pues sabemos que u es esto, pues igualamos, ¿verdad? Y es igual a 1 entre u. Podemos ponerlo aquí, digamos, como u es y a la menos 1, o sea, y a la menos 1 es esta expresión. Y si quiero despejar y, pues nada más uso recibo.
al final de cuentas, lo que sale entonces es que y vale 1 sobre esta expresión. Y esta sería la solución general. Entonces, en síntesis, para base en ese ejemplo de la teoría, cuando yo tengo una ecuación diferencial tipo Bernoulli, identifico el n, ¿verdad? Sé que el cambio de variable va a ser u igual a y a la 1 menos n. Y luego la ecuación diferencial la puedo armar directamente de esta manera en términos de la función u, o la que ustedes postulen en el cambio de variable. Puede ser v también. Entonces eso es, básicamente, o sea, otro cambio de variable. Entonces aquí tenemos un par de ejemplos de ejercicios. Entonces recomiendo que hagan este par de ejercicios. O sea, vean que la ecuación diferencial de Bernoulli es cambio de variable más. Entonces, para seguir con la onda Bernoulli, de los ejercicios que les sugerí, vamos a resolver el 2. Vamos a resolver el ejercicio 2. Vamos a resolver el 2. O sea, este. Tenemos entonces la ecuación diferencial x, y cuadrado, y' más y cubo igual a x por coseno de x. Primero vamos a normalizarla para ver qué sale. Normalizar es dejar solo y' acá, veamos, multiplicado por 1. Entonces vamos a dividir todo entre x, y cuadrado, hagámoslo así. X, y cuadrado, y' más y cubo igual a x coseno de x. Y dividimos todo por x, y cuadrado, x, y cuadrado, x, y cuadrado. ¿Ok? Suponiendo que x, y cuadrado no es nulo, ¿verdad? Porque si no, entonces no tendría sentido pasar a dividir. Entonces, al pasar a dividir, acá, pues estos cancelan y nos queda y'. Más, aquí vamos a obtener un 1 entre x y obtenemos un y, ¿verdad? Y acá obtendremos x cancela x y nos quedará coseno de x por y a la menos 2. Entonces, esta es de Bernoulli. Bueno, de Bernoulli de una vez. Con n igual ¿cuánto? Menos 2. Es el exponente que tenemos acá. Como n es igual a menos 2, entonces tomemos el cambio de variable, tome u igual a y a la 1 menos n, pongámosle. Es decir, y igual a la 1 menos 2. Eso sería y elevado a la 3. Entonces, como una observacióncita aquí rápido, simplemente, nada más como lo vamos a usar en la fórmula. Entonces, 1 menos n acabamos de ver que es 3. ¿Para qué ocupamos eso? Entonces, la ED se transforma. La ED se convierte o se transforma en, ya lo sabíamos, ¿verdad? Es la derivada de u con respecto a x. Vamos a ponerlo en la versión formulera. 1 menos n por p de x por u. Esto es igual a 1 menos n por q de x, ¿verdad? Es decir, en nuestro caso, la ecuación diferencial es esta, ¿verdad? Cuidado ahí. Entonces, la que estamos trabajando ahorita es la versión que ya normalizamos. Voy a encerrar en un recuadrito. Es esta. Bueno, esta es la ecuación que estamos tratando. Entonces sería u', perdón, o la derivada de u con respecto a x, o uno puede poner u', si no hay ambigüedad, que es 1 menos n. 1 menos n acabamos de decir que es igual a 3. Entonces eso es más 3 por p de x. ¿Cuál es el p de x minúsculo? Es este, ¿verdad? Es 1 entre x. Entonces aquí tenemos 3 por 1 entre x. Eso va a ser igual a coseno de x, que esa la conservamos, pero hay que multiplicarla por 1 menos n, es decir, por 3. Recordemos que estamos aquí, sustituyendo esos términos. Y bueno, lo que tenemos ahí entonces es esta ecuación diferencial. Simplemente esto es, bueno, aquí va una u, cuidado, ¿verdad? Aquí está. Entonces tenemos la derivada de u con respecto a x más 3 entre x por u es igual a 3 por coseno de x. Ok, entonces esto sería una ED. Vean que esta es una ED lineal para u.
Y entonces aquí, pues, en la versión de lineal, nosotros nos gusta llamar PQ, vamos a llamarle P de X mayúscula, cuidado, no es el mismo de los previos. Este sería el Q de X. ¿Y cómo se procede? Bueno, lo que sigue es ya rutina, la ecuación diferencial lineal. Entonces, ¿qué es el mu? Mu para esta ecuación diferencial es e elevado a la integral de 3 entre x diferencial de x. Eso sería entonces e elevado a la 3 logaritmo natural de x, o sea, e elevado a la logaritmo natural de x al cubo, que sería x al cubo. Ese sería el factor integrante, y eso implica entonces que u es 1 sobre mu, 1 sobre x cubo, por la integral de q de x, que en este caso es 3 coseno de x, por el factor integrante, que es x al cubo, diferencial de x, más una constante. ¿Ok? Entonces aquí el asunto es cómo integrar, hay que calcular esa integral, es decir, esto es 1 sobre x cubo por la integral de, vamos a acomodarlo nada más, vamos a poner el 3 aquí afuera, ponemos x al cubo por coseno de x. ¿Okay? Diferencial de x más c. Entonces calculamos esa integral. Esa integral, digamos, voy a darles un tipsillo a continuación. Voy a hacerlo en una página aparte. Esta integral la voy a calcular aparte para que recordemos un metodillo. Este tipo de integral se hace por tipo tabular. Ahorita vamos a mostrar cómo es. Es nada más cuando hay, por el método tabular, lo voy a poner aquí. ¿Qué significa ese método tabular? El método tabular básicamente admite integrales donde usted tiene un polinomio, digamos un p de x de grado n, un polinomio de grado n, por alguna función que voy a llamar phi de x, por ejemplo, donde phi de x básicamente puede ser una de estas funciones. Puede ser una versión de exponencial a la alfa x, o puede ser un coseno de beta x, o puede ser un sen de beta x. Digamos, si usted tiene que su función, como en este caso es un coseno, o un seno, o un e a la alfa x de forma lineal, ¿verdad? Los que estén aquí sean lineales. Entonces usted puede hacer este método tabular. Si no tiene esa forma, no se arriesgue. Hágalo de la forma tradicional. Esta forma que lo voy a hacer aquí es porque ayuda a simplificar bastante el cálculo. Y es un método muy conocido, digamos, ingenieril. Entonces, la solución para calcular la integral de x al cubo por coseno de x diferencial de x se hace de la siguiente manera. Usualmente derivo, voy a ponerlo aquí, derivo e integro, voy a poner en la tabla. Entonces, en derivo integro, básicamente lo que hay que poner aquí, en la derivada siempre va a ser el polinomio. Y en la integral, pues pongo la función. Entonces, el derivo, es decir, en el siguiente renglón pongo la derivada de con respecto a x. 3 x al cuadrado. Y la integral de coseno menos el de x. Luego, nuevamente derivo aquí sería 6x. Y la integral aquí sería menos la integral de sen menos cos, ¿verdad? Perdón, aquí la integral de coseno es sen positivo. Cuidado ahí. Y la integral de sen, ahora sí es menos cos. Cuidado aquí. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es en cada renglón integrando, ¿verdad? En el otro, en cada renglón voy derivando la función que estaba anteriormente. Entonces, la integral de coseno, sen, y la integral de sen menos cos de x. Luego vuelvo a derivar aquí, queda un 6, y aquí vuelvo a integrar la integral de coseno menos sen de x. Y al derivar aquí queda 0, y la integral de este de sen queda menos coseno, menos más coseno. Entonces, el método sirve porque el polinomio al derivarlo n más 1 veces, pues va siempre a llegar a ser 0. ¿Qué sigue? Ahora, lo que debo hacer es enlazar, digamos, versión cruzada. Este baja aquí, este baja acá, este baja acá y este baja acá. El 0 pues no tiene y este siempre queda suelto. Estos quedan sueltos. Entonces, lo que hay que hacer es sumar, restar. Y ahí va a ir alternando. Entonces, ¿cuál es el resultado de mi integral? Indefinida. Es que la integral de x al cubo por coseno de x diferencial de x va a ser igual a
y los enlazo como los puse en las flechitas. Va a ser x al cubo por sen de x menos, como indica el signo de acá, más, menos, así. Menos 3x a la 2 por, o sea, los que yo enlacé con flechitas se multiplican entre sí. O sea, x al cubo con sen de x, 3x cuadrado por menos cos de x. Como hay un menos aquí, entonces pongo un más, ¿verdad? Queda 3x a la 2 por coseno de x. Luego, más, pero como aquí hay más menos, se va a quedar menos. Va a quedar menos 6x sen de x. Y aquí al final hay un menos, entonces queda menos 6 coseno de x. Más una constante, pero la constante no lo voy a poner porque estoy calculando, esto es para ponerlo como en la solución general de la ecuación diferencial que estábamos tratando. Entonces esto lo vamos a llevar al cálculo que estábamos ocupando. Que en esencia esto es lo que ocupábamos calcular, ¿verdad? La integral de esto de aquí. Bueno, entonces vamos a ponerlo. Vamos a poner la integral que acabamos de calcular. Entonces 1 sobre x al cubo por la integral por 3 por y la integral de eso indefinido. Que sería esto que sacamos hace un momento. ¿Qué sería esto? Más una constante. Eso sería u, ¿verdad? Pero recordemos que u, aquí era igual, aquí, en esta sustitución. U es y al cubo. Entonces lo podemos poner de una vez, eso es y al cubo. Y ya tendríamos la solución general, es decir, con c en r, ¿verdad? Con c en r. Entonces la solución general es toda esta expresión de acá igualado a y al cubo. Entonces la moraleja de este ejercicio, bueno, primero no está normalizado y vean que la normalización es, en este caso, pues pasar a dividir por el término xy cuadrado acá, dada esta condición. Y después, al normalizar, nos queda una ecuación diferencial de Bernoulli con n igual a menos 2. Entonces, la sustitución a la Bernoulli, donde el n, 1 menos n es 1 menos 2, o sea, 3. Y la ecuación diferencial, entonces ya sabemos que podemos convertirla en esta ecuación diferencial lineal para u. En este caso, para nosotros, es esta. Y identificamos los elementos de la lineal para resolver de la manera que ya lo hemos hecho. Después de eso, bueno, al final es cuestión de cálculo 1 aquí las integrales, en caso de que se pueda realizar o calcular. Y vimos que tenemos un método, con el método tabular, que podemos calcular este tipo de integrales para no poder hacer a cada rato u de v, digamos, el teorema de integración por partes a cada rato. Porque es un poco tedioso estar cambiando u de v, perdón. Entonces eso es un método muy práctico, pero recordemos nuevamente, hacer ese énfasis. El énfasis es que ese método solo nos va a funcionar para integrales de este tipo. El p sub n de x es un polinomio de grado n, ¿verdad? La idea, en este caso, x al cubo es un polinomio de grado 3. Y ese se va a poner aquí en la tabla y se va derivando hasta llegar a 0. Y en el otro, la función que está acá se integra. Entonces, solo para este tipo. Si a usted le sale ya el tipo combinado e a la alfa de x por coseno de x, esas ya son las que llaman integrales cíclicas. Entonces se hace por el método Apata. Esa es la observación que vamos a hacer para este ejercicio. Ok, y ahora una ecuación muy interesante que es la ecuación de Riccati. Es de esta forma. Tenemos la forma la derivada de y con respecto a x más p de sub x de y. P de x, perdón, de y más q de x, y cuadrado igual a f. Ven que tiene como una pinta parecida a la de, es como una tipo Bernoulli si el f de x fuera 0 y pasó esto allá al otro lado. Esa es una forma ahí general. Si se sabe una solución particular, ¿qué es una solución particular de una ecuación diferencial? Bueno, que resuelve la ecuación diferencial, es decir, es solución de esto. Si usted sustituye y1 aquí, en vez de y vamos a calcular sus respectivas expresiones, va a satisfacer la ecuación diferencial. Entonces hay dos formas de hacer esta ecuación diferencial sabiendo una solución. Se puede hacer por este tipo de sustitución. Hacemos que y de x sea z de x, que es la variable nueva, ¿verdad? La función z,
a ser la variable nueva, más y sub 1 de x, que es la función conocida. Bueno, pero también hay otro cambio de variable que es este. Se puede hacer y de x igual a la solución particular más 1 entre z. Lo que pasa es con el cambio, digamos, que está aquí en púrpura, en vino, es que baja la ecuación diferencial en términos de z a esta ecuación y la hace de Bernoulli. Entonces todavía hay que hacer Bernoullizazo aquí. Sin embargo, con este tipo de sustitución, la segunda sustitución, la de azul, la puede bajar directo a lineal. Es un poquito más trabajosa, pero la baja directo y no tenemos que pasar por este paso intermedio. Entonces, esta sustitución es mágica, digamos, mucho mejor. Entonces, aquí, digamos, hay un ejemplo donde se hace con el cambio de variable de la primera forma, donde se baja a una tipo Bernoulli la ecuación diferencial. Pero también sugiero que vean el ejercicio con base en como está hecho acá. Lo discutiremos luego después. Pero también sugiero que lo hagan con el segundo cambio de variable, con este, para que vean, digamos, que se va a llegar al mismo tipo de solución. Entonces, se puede hacer por alguna de las dos. Los estudiantes y yo también hemos preferido que este tipo de sustitución es la mejor. Entonces les dejamos para que lo hagan de la otra forma también. Y que luego haremos un poquito más de estos ejercicios. Por el momento nada más es ver cómo la de Riccati, digamos, con un cambio de variable también se puede bajar a una ecuación diferencial lineal en caso de una sustitución adecuada como es esta de acá.